noche los siguientes invitados. La profesora Adela Pellegrino, historiadora especializada en demografía histórica y directora del programa de población de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Y el señor César Ferrer, ministro consejero y director de prensa de Cancillería. Amigos, gracias por recibirnos. Gracias particularmente a ustedes en una noche un poco especial que hemos montado para dedicársela a los uruguayos que están en el exterior, a esa patria que no es tan peregrina como la definió alguien, sino que está afincada en varias partes del mundo. Que usted ha estudiado, profesora, a través de trabajos que ha hecho para la CEPAL, ¿verdad? Sí, son trabajos que he hecho en la facultad, en un convenio que tenemos con la CEPAL, el CELADE, que es el Centro Latinoamericano de Demografía, y ellos tienen una base de datos grande de latinoamericanos censados fuera de sus países. Y con esa información hemos hecho algunos trabajos que nos permiten más o menos estimar la cantidad de uruguayos que hay afuera y cuál es su perfil, su inserción económica en los países. ¿Cuál es la cantidad andada por los 300.000, según tengo entendido? Sí, esa es la estimación que yo hago actualmente de los uruguayos que hay afuera. Bueno, no voy a explicar todos los detalles, la mayoría está en la Argentina y el segundo país, digamos, de elección de los uruguayos es Estados Unidos. Después vamos a hablar del perfil. Ustedes saben que en el programa siempre tenemos un informe con el cual entramos al tema y en el cual damos algunos datos que los podemos ir adelantando. Pero antes de eso, Ferrer, ¿usted conoce vivencialmente a la diáspora uruguaya porque ha estado en tareas consulares? ¿En dónde? Sí, estuve en Sydney, Australia, en 2 periodos, 1977 al 82 y luego del 92 al 98 hasta el año pasado, y también en Madrid, como cónsul en Madrid de 1985 al 90. Ahora vamos a hablar de qué similitudes o qué diferencias hay entre la apreciación del perfil de los uruguayos en la diáspora, a través del trabajo académico y a través de lo vivencial, ¿verdad? Pero vamos a poner el informe, señor director, para ingresar de lleno al tema. Se estima que el 12% de los compatriotas reside y trabaja en el exterior. Son unas 310.000 personas las que componen un país real, cuyos límites no pueden ser los de sus fronteras geográficas. La diáspora no es un fenómeno exclusivo del Uruguay, sino propio del siglo XX y de estos tiempos de globalización en los que las oportunidades surgen en cualquier punto del planeta. Los países preferidos por los emigrantes uruguayos son Argentina, Brasil, Estados Unidos, España, Canadá, entre muchos otros. Gente que sigue tomando mate, jugando al truco y escuchando a Citarrosa y a Rada, en su gran mayoría. En realidad, los uruguayos se pierden en el mundo porque son pocos, de acuerdo a lo pequeña que es la población nacional, pero comparativamente, nuestra emigración es muy fuerte. En el mes de junio, a iniciativa de Ediciones Trilce, se presentó el proyecto Diáspora de Investigación, con la finalidad de establecer una red con participantes de Uruguay y del exterior. Se consideró el propósito de despertar el interés por pensar en ese Uruguay de afuera, tan rico en edades, conocimientos y experiencias laborales, para recuperarlo e integrarlo. En otros países se le saca rédito a la emigración y en nuestro caso, se dijo, habría que pensar que 300.000 emigrados podrían ser muy buenos embajadores del país, moviéndose en el mundo por Uruguay. En este informe hemos tomado algunas palabras suyas en ese encuentro de junio del que hablábamos, ¿verdad? Concretamente, desde el punto de vista académico, ¿cuál estima usted que es el perfil medio del uruguayo que está fuera del territorio? Bueno, la emigración siempre tiene una cierta selectividad. La gente que se va es joven, en general la edad
de la partida es entre los 20 y los 30. En el Uruguay a veces es un poquito más alta. Son los que se han ido mayoría hombres, digamos, y desde el punto de vista educativo el perfil promedio es más alto que la media del país, pero es bastante distinto según el país a donde vayan. Por ejemplo, la emigración a la Argentina, que es la más numerosa y la más fácil, digamos, la más accesible. La ¿no? más accesible, la emigración tiene un nivel similar al de la población, un poco superior al de la media del país. En cambio, por ejemplo, la emigración a Estados Unidos es muy calificada, el promedio de años de estudio es el más alto de todos y depende mucho del perfil, digamos, del perfil del mercado de trabajo del país. Pero ¿podría decirse en términos generales que se van los mejores? Sí, en general sí, hay una selectividad, sobre todo educativa, porque para, digamos, enfrentar un mercado de trabajo distinto donde uno no tiene los vínculos previos, hay que ir bien capacitado. Y sobre todo cuando se va a lugares donde la selección es mayor, como es el caso de Estados Unidos. Y la competencia es mayor, ¿no? Y la competencia es mayor. Claro, hay países, por ejemplo, como Australia, cuando hicieron sus políticas de captación de inmigrantes, hubo un, digamos, reclutamiento de gente que lo hizo la embajada aquí, la embajada de Australia, pero ellos ya venían con un perfil definido de qué población buscaban. A buscar determinado tipo de personas. Claro. Ferrer, y en la experiencia del consulado, donde generalmente los uruguayos es el primer lugar donde van, ¿no? Sí. ¿Cómo son los uruguayos? ¿Más obreros que profesionales, más profesionales que intelectuales? Bueno, tienen el espectro de ocupaciones que podemos encontrar en nuestro país. Mi experiencia funcional y humana en Australia fue muy rica y la atesoro por todo lo que significa nuestra comunidad. Denos algo de esa riqueza que atesora. Perfecto, con mucho gusto. Realmente la comunidad uruguaya en Australia es una comunidad muy activa, que está pendiente de lo que sucede en nuestro país. Hay varias instituciones, hay un club uruguayo, una asociación de beneficencia Uruguayos Unidos, hay una cámara uruguaya australiana con integrantes de la segunda generación. El club uruguayo tiene más de 25 años. Llamamos segunda generación a los hijos de uruguayos que emigraron. Exactamente, que creo que ese es un tema muy interesante porque ellos también tienen un interés en sentirse parte de la historia uruguaya y participar, interactuar con nuestro país. Pero muchas veces son las anclas que impiden que el uruguayo que se fue vuelva, ¿no? El tener hijos, la educación en otro país, los afectos. Hay rigideces por el tiempo transcurrido, las situaciones familiares, pero eso no quiere decir que dejen de pensar, de estar pendientes de las noticias. En Australia, por ejemplo, hay 4 periódicos en español, hay 2 radios en español que transmiten las 24 horas. Hay un canal también multicultural que tiene programas en español, la radio, y en la mayoría de estos medios de difusión son uruguayos los que participan, son muy activos y realmente para mí fue un deber funcional, pero fue un gusto personal haber tenido oportunidad de prestar función. Además debe haber circunstancias emotivas dentro de todo esto, ¿no? Dentro Sí, del trabajo. Exactamente, sí, además con las familias, uno las conoció cuando fui en el primer destino hace 22 años y después ha visto la evolución de esas familias y las conocí. A pesar de que es una comunidad de 14.000 uruguayos aproximadamente. En Australia. En Australia. Vamos a hacer una pausa. Antes les quiero decir, amigos, que nosotros teníamos previsto comunicaciones, como les anunciamos, con Miami, con Canadá y con Barcelona. Con Barcelona no va a ser posible por razones absolutamente ajenas a lo técnico. La conexión se puede hacer, pero en este momento en Barcelona parece que los catalanes y los uruguayos residentes se han ido, agosto, pleno mes de vacaciones, pero además allá son casi las 3 de la mañana. Entonces ese era otro impedimento. Por supuesto no se puede hacer conexiones con otras partes del mundo, no en todos lados hay sala de videoconferencias, esto va a ser absolutamente en vivo,
nuestros invitados en la mesa van a poder hablar con nuestros invitados en Canadá y en Miami. E inmediatamente después de la pausa vamos a integrar esta mesa con uruguayos, 10 uruguayos que están bastante lejos de aquí esta noche, pero que van a estar seguramente muy cerca nuestro. La pausa, señor director, y volvemos. El reloj es un auspicio de Hades. Hades es único. Y Cabal, una tarjeta como la gente. Profesora, rápidamente, ¿qué es ese proyecto de diáspora de investigación? Traducido para los profanos como nosotros. No, era un proyecto que trascendía un poco la idea de la investigación. Incluía una parte de hacer una investigación, digamos, para ubicar a los uruguayos que estaban fuera, tener su perfil, incluso recoger sus historias, digamos. Pero también tenía una parte de análisis económico en la investigación que incluía, digamos, un proyecto de revincularlos a distintas actividades para que pudieran integrarse un poco al proyecto del país. ¿Por qué habla en pasado? ¿Por qué me se incluía? ¿No sigue ese proyecto? ¿No se profundizó? Es que no, ese proyecto no tuvo andamiento, tuvimos muchas dificultades en encontrar financiamiento. Bueno, a uno no le gusta hablar en primer lugar de ese tema, pero era real y no funcionó. Pero podría funcionar. Ah, claro. Hemos trabajado bastante. ¿Y sería importante para el país que funcionara? ¿Por qué razón? Aparte de lo netamente ejercicio de investigación. Bueno, yo creo que el ejercicio de investigación es importante porque es reconstruir una parte de la población uruguaya que forma parte del Uruguay. Pero en segundo lugar, yo creo que también hay países que han sacado, le han dado mucha importancia económica al tema de la inmigración. Por lo pronto, bueno, en la universidad hay un programa que nosotros quisiéramos desarrollar más, que es vincular a los profesores que están residiendo afuera, muchos en cargos muy importantes y con una actividad científica importante, vincularlos a las actividades de manera que puedan venir en las vacaciones, por ejemplo, a dar cursos, puedan recibir estudiantes uruguayos, bueno, eso desde el punto de vista académico. Ahora, desde el punto en ese caso, perdóneme, la financiación que se procuraría sería prácticamente una inversión, porque tendría retorno. Claro que tiene retorno. Y después, las otras cosas que abarcaba el proyecto Diáspora, también, por ejemplo, ubicar a los uruguayos afuera y embarcarlos en tareas conjuntas, por ejemplo, promover el turismo. Eso podría ser un tema muy importante. Hay gente que está vinculado a industrias, se pueden pensar en actividades conjuntas, joint ventures. Puede haber mucha transferencia de tecnología vía los uruguayos también. No sé, hay países que se han ocupado de este tema. Incluso se han ocupado, por ejemplo, de tratar de canalizar las remesas. Ese es un tema que en México ha sido importante. Las remesas de los emigrantes constituyen una parte importante del ingreso. ¿Qué es el dinero que mandan? El dinero que mandan. En países como El Salvador y México es muy importante. En el Uruguay no hay manera de saber, digamos, si las remesas tienen un peso importante. De todas maneras deben existir, porque la gente, muchos han dejado a sus padres mayores, en fin. Bueno, lo que se ha tratado de hacer en algunos países también es canalizar las remesas de manera de que puedan ser invertidas de manera productiva, ¿no? Claro, por ejemplo, además, en México un colega mío, quien conozco bastante, Edward Taylor, que trabaja en la Universidad de Berkeley, él hizo unos estudios muy detallados, digamos, y llegó a la conclusión que por cada dólar que mandan de Estados Unidos a México, se multiplica por 3 o 3,5, digamos, porque la gente, bueno, por lo pronto construye casas, compra. Entra dinero al país. Entra dinero, y ese dinero no es solo el dinero que entra, sino cómo se reproduce. Claro. Además, pensando, sin despreciar, como decían las señoras antiguas, si es cierto que se han ido los mejores, y si es cierto que los uruguayos afuera se nuclean y se reúnen y mantienen la uruguayez
no renuncian de eso. Bueno sería utilizar esas organizaciones, esos clubes uruguayos y todo lo demás, para empezar la operación retorno, ¿no? Que aunque no sea física, puede ser en experiencia, puede ser en joint venture, como usted decía, puede ser de varias maneras, ¿no? Y además un dato que nos daba Ferrer, lo de los uruguayos como turistas en su propio país. Es curioso, ¿no? Exactamente, hay unas estadísticas que me ha acercado el Ministerio de Turismo, que conocía en términos generales, pero tuve ahora acceso a las cifras concretas. Y por ejemplo nos dicen que en el año pasado vinieron uruguayos residentes en el exterior, 390.000 personas uruguayos a nuestro país de visita. Y significaron esa cifra el 16%, casi el 17% de los turistas que recibió Uruguay. Después de los argentinos, los uruguayos residentes en el exterior es el segundo contingente de ingreso de turistas a nuestro país y duplica prácticamente a los brasileños, por ejemplo. ¿Qué les parece si nos vamos a Miami? Fantástico. Vamos a ver quién está en Miami. Nos vamos a tener que presentar a la distancia. Miami no, Toronto. Toronto primero. Canadá, vamos a Canadá. Cambiamos el destino rápidamente. A ver quiénes están en Canadá. ¿Cómo es eso? Habíamos hecho una... ¿Todos uruguayos están viendo el programa? ¿Están escuchando bien? A ver si alguno de ustedes comienza a presentarse, por ejemplo, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Yo creo que no. Se están peinando, se ve que no están convencidos que están al aire. Pero ahí tenemos 6 personas y tenemos entendido que ahí hay gente, dirigente del Club Uruguay en Toronto, y que está también el cónsul honorario en Toronto. Lo que no tenemos es retorno de audio. Si solucionamos eso, podemos volver en cualquier momento. Esto es absolutamente en vivo, simultáneo, y nos vamos a conocer con gente que cuando estaba acá nunca la habíamos visto, seguramente, porque hay algunos que hace muchos años que están. Nos decía la Embajada Uruguaya en Canadá que se estima que hay 25.000 personas de origen uruguayo residiendo, unas 20.000 en Ontario, 3.000 en Quebec y el resto en las demás provincias. Y a propósito del pretexto con el que iniciamos esta idea, la víspera del 25 de agosto, mañana a las 12 horas en la residencia de la Embajada en Ottawa hay una recepción a la que han sido invitadas 500 personas, representantes de gobierno canadiense, misiones diplomáticas, comunidad uruguaya, sectores académicos y empresariales. Yo pensaba cuando leía estas noticias que, qué curioso, los uruguayos se juntan mucho en las fiestas patrias que lo que nos juntamos acá, ¿no? Son muy emotivas en el exterior. Son muy emotivas, ¿no? Son muy emotivas. En Australia era toda una semana prácticamente de festejos, porque había un club que festeja el sábado anterior al 25, después la recepción oficial del 25 y después la otra asociación, Uruguayos Unidos, que hace al domingo siguiente un festival donde hay entre 5.000 y 6.000 uruguayos en un lugar como la Rural del Prado. Así que eran 3 celebraciones de la fecha patria. Es importante, ¿no? Más que de la fecha patria, celebraciones de la patria, ¿no? Exactamente. Si patria es el lugar donde se pasó la infancia, evidentemente eso no se pierde nunca, esté donde esté, ¿no? Y seguramente muchos lagrimones corren juntos en ese día. Vamos a ajustar con los técnicos de Antel las conexiones, está pronto Miami ya, pero vamos a hacer una pausa, señor director, así volvemos inmediatamente y supongo que ya podemos ir charlando con los compatriotas que nos están esperando en el exterior. Si usted tiene computadora y quiere comunicarse con el reloj por internet, puede hacerlo a la dirección que aparece en pantalla. Solamente por consultas al respecto, llame a Multired al teléfono 908 29 30.
noche de la nostalgia también se vive con Verugo en Bien de Bien. Imperdible, inolvidable. Una noche para recordar. Este miércoles en el 10, el canal uruguayo. Un beso de chocolate. Kisses, el más cremoso chocolate Hershey's, envuelto en delicioso placer. Nuevos Kisses para compartir. Kisses con almendras y cookies and cream. Kisses de Hershey's, su nombre lo dice todo. Hershey's, ¿has probado chocolate alguna vez? El ajo no es solamente un alimento, también es un complemento natural en defensa del organismo. Mejora trastornos circulatorios, piernas pesadas, decaimiento físico e intelectual. Para usted que ya conoce las virtudes del ajo, tenemos una presentación que lo beneficiará. Ailex, producto natural de origen francés con todas las virtudes del ajo concentradas en un comprimido. Ailex, comprimidos de ajo natural sin el efecto desagradable del mal aliento. Ailex, venta exclusiva en farmacias. Vuelve bajas y rebajas en Harrington. Gabardinas desmontables desde 995 pesos o en 5 cuotas limpias de 199. Además, le obsequiamos una camisa a su elección. Con Oca, compra en agosto y comienza a pagar en octubre. Únicamente en Harrington. Revestimientos decorativos L'Hermetic, con el respaldo y la calidad que usted busca. La solución definitiva para paredes y techos mal terminados o con humedad. L'Hermetic, Montevideo, Punta del Este. Llega Premium. Nuevas señales para todos los gustos. Por solo 129 pesos de costo adicional por mes a tu abono de cable, te damos el decodificador para que disfrutes viernes, sábados y domingos los mejores partidos del fútbol uruguayo en directo. Y además, el acceso a 15 canales de cine, series musicales, culturales y variedades. Conectate ya a Premium por el 916-0696. En Rualín, su dinero vale más. La mayor fábrica de exportación de prendas de cuero del Uruguay, ahora con venta directa al público. La única mega store de vestimenta con más de 100.000 prendas de cuero para damas, caballeros y niños a precios increíbles. Calidad mundial. Original Trapper Leatherwear. Lo máximo que pueden hacer los mejores pañales es absorber. Solo Pampers Extra Sec tiene Dermacrem, que va más allá de la absorción, protegiendo la piel. Mientras con otros pañales el pis está en contacto con la piel, Dermacrem pasa a la colita creando una capa protectora, porque para que su colita esté perfecta, no basta con que el pañal absorba. Usa Pampers Extra Sec, porque solo con Dermacrem el pis no moja. Rualín, la mega store del cuero. Astingo 4621, a 4 cuadras de Millán y Rafo. Para los menores no habrá otra igual. La promofranquicia de Casa de Galicia privilegia a los menores. Además de un año sin pagar medicamentos, ni exámenes, ni consultas, los menores abonan solo media cuota durante 6 meses. Y como todo nuevo socio, el primer mes es sin cargo. Para los menores, mayores beneficios en Casa de Galicia. Por la salud de la familia. Algunos necesitan que le marquen su destino. Otros se dedican a disfrutarlo. White Horse, el gusto de saber elegir. Odio el olor a cigarrillo que queda en las telas. Pero no puedo ser mala onda. Tampoco voy a poner un sector no fumadores acá. Entonces, ¿qué hago? ¿Tapar un olor con otro olor? Uso nuevo Febreze y listo. Se llama Febreze, algo completamente nuevo porque elimina los olores que quedan impregnados en las telas sin dañarlas. Todas las noches duermo con Lucas. Cuando no está, duermo con Max. Pero como uso Febreze que limpia los olores de las telas, Lucas ni se entera de que duermo con Max. Febreze es distinto, porque no tapa los olores, los encapsula y al evaporarse los hace desaparecer. ¿Dónde lo encontrás? En la góndola de los suavizantes. Mi marido, todos los días. Bifecito con ensalada. Bifecito. Menos mal que tengo el nuevo Febreze. Nuevo Febreze, limpia los olores de las telas. De verdad. ¿Sacará esa baranda? Sí, saca este olor, saca cualquier cosa.
Bueno, tenemos, parece, a la gente en Canadá pronta, a la gente en Miami pronta, está llegando un email de Sandra de la Comercial que dice: viví mi adolescencia y juventud 8 años en Suecia y desde que volví siento la alegría de estar en mi casa. Sin embargo, lo que más extraño de aquellas épocas es la solidaridad y la gran familia que conformábamos los uruguayos. Lástima que ahora que todos vivimos aquí, parece que nos olvidamos de aquellos sentimientos. El estar fuera de la patria debe unir, ¿no? Evidentemente. Y el estar dentro de la patria no debe hacer sentir lo que se siente cuando está afuera, ¿no? Cierto. Quizás es como cuando los astronautas veían desde la Luna a la Tierra y la veían toda unida, y cuando uno está en la Tierra... No se aprecia algo hasta que uno está lejos, ¿no? Exacto. Señor director, vamos a ver si establecemos el contacto con Toronto. Desde acá estamos saludando a 6 compatriotas seguramente. Muy buenas noches para todos. Nos gustaría que en primer término... Bueno, ahora sí parece que estamos en contacto. Nos gustaría que se fueran presentando de izquierda a derecha y nos fueran diciendo cada uno de ustedes quién es. Mi nombre es Marco González y soy el director de Humoristas Fantoches del Carnaval de Club Uruguay. Director de Carnaval en Toronto. Sí. Perdón, ¿el segundo? Carlos Acosta, directivo del Club Uruguay. Carlos García, cónsul honorario en Toronto y viejo residente de esta comunidad. Nelson Paech, presidente del Club Uruguay. Marcelo Longo, coordinador de todas las actividades de Carnaval del Club Uruguay. Y Julio Giosa, director de deportes del Club Uruguay. ¿Qué deporte, Giosa? Primordialmente el fútbol. ¿Es popular el fútbol? Hemos tenido... Digo, si es popular el fútbol en Canadá. Está llegando a un punto donde está un poco más popular que lo que realmente fue. El nivel de niños que están practicando este deporte se ha incrementado increíblemente en los últimos 10 años especialmente, porque es un deporte muy barato que no se puede ni comparar con lo que pueda salir jugando de practicar el deporte del hockey o del fútbol americano. ¿No estamos en el aire? No está el canal en el aire. No le sentí. Perdón, volvemos. Tuvimos un breve inconveniente. Acá hay una tormenta que se está cayendo el cielo a pedazos. Y estamos sintiendo los truenos en el estudio. No sé si llegan a Toronto. Quería preguntarle al señor Paech, presidente del Club Uruguay en Toronto, que nos hable un poquito de ese club. ¿Cómo funciona? ¿Quiénes lo integran? ¿Cuántos afiliados tiene? Bueno, en este momento está integrado por 5 personas, 5 directivos. Tenemos una afiliación de unos 300 socios. Venimos funcionando hace 28 años, el Club Uruguay Toronto. Con mucho esfuerzo, para nosotros es nuestro pedacito de Uruguay, lo cual con mucho esfuerzo tratamos de mantener nuestras raíces. ¿Cuáles consideran ustedes o cuáles sienten a la distancia que son las raíces? Las raíces nuestras, bueno, es un tema muy personal. Las raíces, indudablemente, es el aspecto costumbrista del quehacer diario, de la actividad deportiva, como mencionó Giosa, que aquí se honra con el ejercicio del fútbol, fundamentalmente de divisiones desde los niños, que le hacemos conocer y querer a la Celeste, hasta los veteranos de 50 años que compiten en ligas similares. A través de la música popular, el Club Uruguay ha desarrollado hasta el momento excelentes grupos de candombe, de murga, de parodistas, de humoristas, coro de niños, a través de actividades sociales que nos hacen recordar la forma en que nos divertíamos, nuestras guitarreadas, que se han enriquecido por la presencia de artistas uruguayos que han venido a través de los años aquí, de tortas fritas, de mates, de asado y de todas esas cosas que ustedes saben que son muy nuestras y que las llevamos a todas partes del mundo.
¿Se consiguen tamboriles ahí, cónsul? El Club Uruguay hace mucho tiempo que tiene toda una gama de tamboriles que no tiene prácticamente mucho que envidiar a las famosas comparsas nuestras de Montevideo, y es más aún, eso lo ha constado el intendente de Montevideo, el arquitecto Arana, muy recientemente, y es muy posible que esta agrupación participe en la próxima llamada del año 2000, según tengo entendido. Qué linda primicia, ¿no? Longo y González son allí las personas que comandan la actividad de carnaval, por lo que me han dicho. Sí, dentro de un grupo de muchachos que estamos empujando, yendo hacia adelante para que toda esta actividad carnavalera que es tan linda para nosotros y tan necesaria siga adelante. Bueno, nosotros somos un granito de arena más que aportamos para poder seguir desarrollando y que esta fiesta carnavalera no muera nunca. Es lo que nos gusta de corazón y lo hacemos realmente con mucho cariño. ¿Y tienen público canadiense para ese tipo de manifestaciones tan nuestras? Hay público canadiense, especialmente a lo que al candombe concierne. El grupo de candombe ha sido invitado en los últimos 10 años en forma constante por parte de los grandes desfiles de Toronto, que como saben es una ciudad muy cosmopolita y tiene celebraciones multiculturales, y el grupo de candombe es uno de los más populares y más codiciados. Nosotros estamos acá en la mesa con la profesora Adela Pellegrino, que es especialista o que ha profundizado en el estudio de la diáspora, y con el señor César Ferrer, que es ministro, consejero y director de prensa de la Cancillería uruguaya. Con ellos estábamos hablando de los uruguayos que están en el exterior. Estábamos hablando de los datos que académicamente se han recogido en los estudios sobre la diáspora y sobre las vivencias también. El señor Ferrer nos contaba hace un rato de que él estuvo en Australia y en España y ha visto y ha sentido la emoción del encuentro con compatriotas que muchas veces aquí dentro no sentimos. Eso es mutuo, es una corriente en dos sentidos. También se han emocionado mucho figuras del quehacer político del Uruguay, como por ejemplo la visita del presidente Lacalle en su momento con toda una comitiva oficial, que se vieron muy tocados y muy emocionados al ver, por ejemplo, grupo de niños desarrollando danzas folclóricas uruguayas, o la reciente visita del arquitecto Arana, en donde también se les hizo una presentación de los diferentes grupos de música popular que tiene el Club Uruguay, y fue muy emotivo para ellos ver cómo se mantienen a tan buen nivel y tan vívidamente las tradiciones uruguayas. Creo que González es el que no ha hablado hasta ahora, y me gustaría preguntarle si él considera, como estuvimos diciendo acá hace un rato, que a veces hasta que no se está lejos no se aprecia lo que se dejó. En este caso, la tierra donde se nació. Bueno, la verdad es que yo me vine de muy chico, o sea que no llegué a vivir muchas cosas que quizás otros de mis compañeros no han vivido, pero yo pienso que sí, por ejemplo, el candombe es una cosa de que hay muchas personas que no lo llevan muy adentro, pero después que te vas para otro país, aprendes a tocar el tambor aunque no quieras, o sea que eso es muy cierto. O sea, Marcos, que tú aprendiste a tocar el tambor estando en Canadá. Exactamente. ¿Cuál es el que hace más tiempo que está fuera del país, de todos los 6 compatriotas que están allí? Creo que Julio, yo vine en el 70, creo que Julio Llosa vino en el 69, ¿no? No, octubre del 70 también. Sí, mayo del 70. ¿Y el más nuevo, el más joven, el que llegó último? Ese sería yo. Creo que sí. Llegué en el 88. Yo soy más. En el 88. Y descríbame por favor rápidamente en sus vidas privadas, ¿qué es lo que hacen?
Por ejemplo, Marcos González, en su vida privada, ¿de qué vive? Bueno, en este momento estoy trabajando en una compañía de distribución porque me encanta la música, pero lamentablemente es difícil vivir de eso en esta época, ¿no? Pero generalmente lo que nos empuja un poco más quizás a seguir día tras día es llevar nuestra tradición, ¿no? Como es el carnaval. Carlos. Eso también... Perdonen las interrupciones, pero en este caso ese desfasaje que hay en el tiempo es producto de la comunicación simultánea, ¿no? Carlos Acosta, ¿qué es lo que usted hace ahí? ¿De qué vive? Bueno, yo principalmente tengo una pequeña empresa de instalación de antenas. Eso es con lo que me gano la vida. Luego dedico mis tiempos evidentemente a cuidar de mi hijo y en segundo plano a participar de las actividades del club. Es decir, como directivo hay una cantidad de cosas que tienen que ser organizadas para llevar adelante todas las actividades del club, y eso es una de las cosas que quizá lleve más tiempo dentro del tiempo libre que tengo. García es cónsul honorario y supongo que la patria le debe estar agradecida por esa tarea, pero es honorario, que sí que tiene que trabajar otra cosa. Exactamente. Hemos sido colegas, he hecho televisión, producción de televisión durante 15 años aquí en Toronto, televisión en español. A manera de punto de referencia fuimos los dos, señor Luna, corresponsales de Televisa en su momento. Después me he dedicado a la cobertura de grandes eventos deportivos como Juegos Panamericanos y Olímpicos, y relaciones públicas en temas olímpicos en mi actividad. Qué curioso, nos venimos a conocer acá después de haber trabajado para la misma empresa durante tanto tiempo. Nelson Paez. Sí, yo trabajo para una compañía de aviación, Canadian Airlines, y aparte también trabajo en una compañía de seguros de accidentes. ¿Longo? Sí, trabajo para un correo privado y en mis horas libres las dedico básicamente a el cuidado de mis hijos y a mis actividades con el Club Uruguay, que también son muchas y muy lindas, pero llevan muchísimo tiempo. Acá la profesora que tenemos en la mesa nos decía hace un rato, no hay mujeres, pero qué curioso, tantos hombres ocupados del cuidado de sus hijos, ¿no? Es decir, hay un problema cultural ahí que nosotros vamos a tener que aprender o nos van a tener que exportar desde allí vocación de hombres cuidadores de sus hijos, ¿no? Que todavía hay pocas a pesar de los cambios de roles. En un ratito más vamos a hablar de las familias. Yo les pido que se queden en conexión, que sigan mirando el programa. Tenemos que hacer una pausa ahora y vamos a ir a Miami luego. A lo mejor podemos hacer una conversación entre los uruguayos que están en Miami y ustedes que están en Toronto. No se vayan, esperen, no, volvemos enseguida. La televisión con todo. En el 10, el canal uruguayo. Un beso de chocolate. Kisses, el más cremoso chocolate Hershey's, envuelto en delicioso placer. Nuevos Kisses para compartir. Kisses con almendras y cookies and cream. Kisses de Hershey's, su nombre lo dice todo. Hershey's, ¿has probado chocolate alguna vez? Estamos en el Instituto Pampers para conocer las últimas novedades en pañales. Hemos reemplazado a Pampers Baby por los nuevos Pampers Baby Stretch. ¿Cuál es la diferencia? Tomamos el Pampers Baby y lo hicimos mucho más absorbente. Esto nos permitió lograr un pañal mucho más chico, con un diseño más anatómico que da libertad de movimiento al bebé. Es realmente novedoso. Sí, incluso la forma de ponerlo es nueva. Se coloca debajo del ombligo, se pegan las cintas hacia abajo y se levanta la parte de atrás. Gracias, doctor. Probá los nuevos Pampers Baby Stretch, una nueva generación en pañales.
Viña Santa Teresa. Vino para conquistar. CD Amarillo es 100% uruguayo. Por eso es la herramienta más práctica para encontrar y ser encontrado en nuestro país. Anuncie gratis 628-6968. Si usted está en DICE, no deje pasar la promo franquicia. No se pierda el privilegio de estar en Casa de Galicia. Y súmele que durante un año no paga medicamentos, ni exámenes, ni consultas. Solo tiene que dar la orden en el BPS y bienvenido a Casa de Galicia. Por más información, 0800 3040. Amigos de la música, ahora el semanario Tiempos del Mundo le regala una colección sensacional con las más famosas obras de ópera y ballet. Este y todos los jueves, gratis, un cassette con Tiempos del Mundo. Formamos su pareja, de Maricioli. 15 años brindando felicidad avalan nuestro prestigio. Llame al 709-9168 y cambiará su vida. En productos para acuarios, prefiera lo mejor. Distribuidores para todo el país de alimentos, equipamiento, medicamentos y tratamiento de aguas. Visite nuestro showroom en edificio Torre Libertad, Plaza Cagancha 1335, oficina 202. Hola. Hola. ¿Venís siempre acá? ¿Sí? Yo te conozco de algún lado. No sé. ¿Estudias o trabajas? Preservativos Control, número 1 en España. Ahora también aquí. Pedí Control. ¿Cómo le vamos a poner? Sí, si sale de acá, Mandrake. Consulte a los que saben. Escribanos, contadores, abogados están para ayudarlo. Deudas en BPS, DGI, desalojos, mujer golpeada, 0910-80. Quizás mañana sea tarde. Yo no soy siempre la misma. A mi pelo hago lo que quiero, porque está sano. Esto es lo nuevo. Acondicionador Pantene Pro B. Ahora tiene agentes hidratantes que le dan nueva vida a mi pelo. Solo me peino, ya no lo desenredo más. Aunque Estamos en conexión con Canadá, con Miami, con Santa Rosa, con todos sus fuegos de artificio. Walter de Shangri-La dice: viví 22 años en Australia. Tengo a mi hija y a mi nieta en aquel país. Volví porque aquí tengo mis raíces y extrañaba. Gladys y Pedro viven en Australia desde el 72 y ahora están de vacaciones aquí en Montevideo. Los uruguayos unidos en Australia se juntan cada 25 de agosto, este año va a ser el 29, para recolectar dinero que envían hospitales de Uruguay. Se juntan entre 55 y 60.000 dólares. Así es. Aurora Sarova, directora de Olimpiadas Especiales en Uruguay. Cuando fuimos a competir en las Olimpiadas Especiales de Toronto, el Club Uruguay, que hoy está representado en el programa, iba a alentar con tambores en cada competencia. Desde la organización nos felicitaron por la hinchada. Qué lindo, ¿eh? Señor director, vamos a ver si podemos hacer la conexión con Miami, vía Santa Rosa. Buenas noches, compatriotas en Miami. Aquí estamos sufriendo, estamos debajo de la tormenta del temporal de Santa Rosa y los estamos saludando con mucho cariño, con mucho afecto. Si los presento de izquierda a derecha y me equivoco, ustedes me dicen. En primer lugar, a la izquierda de la pantalla, el señor Hugo Castro, presidente de la Cámara de Comercio Uruguay-Estados Unidos. ¿Empecé bien? Sí, perfecto. Le sigue el señor Carlos Balestra. Después el señor Carlos de Atenas, presidente del Club Uruguayo de Palm Beach. Y por último el señor Peter Stanham, integrante del directorio de la Cámara de Comercio, directivo del grupo
Social Club de Veteranos del Uruguay. Señor Stanham, su nombre no es muy uruguayo y no se le ve demasiado veterano. ¿Qué significa el Club de Veteranos de Uruguay? Soy muy veterano y soy de ascendencia inglesa. Pero el club de veteranos es un club que formamos hace unos 20 años para jugar al fútbol, creo yo. Y teníamos que ser mayores de 35 años para jugar ahí. Yo evidentemente la vi hace tiempo. Pero sigue habiendo gente que juega al fútbol. Claro que sí. ¿Usted nació en el Uruguay, perdóneme? Yo nací en el Uruguay y me fui en el año 67. Señor Carlos Balestra, nosotros nos estamos presentando desde aquí a la distancia, a lo mejor muchas veces estuvimos cerca, como con algunos compatriotas que veíamos recién y con los cuales estamos charlando también en Canadá, en actividades comunes. ¿Cuánto hace que está ahí, Balestra, en los Estados Unidos? Yo vine a los Estados Unidos en el año 1971, vine a estudiar con la idea de luego regresar al Uruguay y una cosa llevó a la otra y llevo ya 28 años aquí, de los cuales 19 o 20 en Miami. ¿Cuál es su actividad allí, Balestra? Desde que yo vine a los Estados Unidos he estado en la actividad financiera, en la banca internacional, y desde hace 10 años estoy con el grupo Espíritu Santo portugués y estoy a cargo del banco que tenemos aquí en Miami. Esta sala donde estamos es justamente la sala de directorio del banco. O sea que le tenemos que agradecer al banco que nos haya facilitado la sala para la videoconferencia. Y lo hacemos seriamente a través suyo. Señora Atenas, muchas gracias. Señora Atenas, presidente del Club Uruguayo, ¿qué es el Club Uruguayo? ¿Quiénes lo integran? ¿Qué actividades tiene? Bueno, yo soy presidente del Club de la Asociación Uruguaya de West Palm Beach. Estamos radicados alrededor de 1 hora de Miami, a unos 60 millas. En la ciudad de West Palm Beach, el condado de Palm Beach, hay alrededor de 400 familias uruguayas. El club integra más de 200 en este momento. Es un club social y cultural. Lamentablemente quizás no hacemos tanto deporte como deberíamos hacer. Lamentablemente, perdón, no le escuché. Lamentablemente no podemos hacer tanto deporte porque el tiempo a veces no nos permite hacerlo. Somos una comunidad más chica que la de Toronto, por ejemplo. Pero es un lugar donde también se reverberan las nostalgias de la patria, donde se hace música o se hacen tortas fritas o asados o se toma mate o esas cosas que son tan nuestras, esas uruguayeses que nos distinguen tanto en el mundo. Por supuesto que sí, se hacen exactamente las mismas cosas. Lo único que nosotros tratamos de hacer un poco la parte cultural, tratamos de tener muchos hijos en el todo el tiempo, enseñarles las raíces nuestras, que es lo importante. Pero también hacemos nuestras tortas fritas, nuestros cartofes y nuestras mulas. Castro, cuando el señor Atenas habla de las raíces, ¿cuáles son para usted las raíces más rescatables o las más perdurables lejos de la patria? Bueno, yo hace 25 años que estoy acá en Miami y creo que las raíces es cuando cualquier uruguayo sale al exterior a competir, nos sentimos muy unidos. Entonces, todas las actividades deportivas, especialmente el fútbol, que es la principal de nuestro país, nos sentimos muy unidos y tratamos de acompañarlos. Tanto los campeonatos del mundo, que últimamente nos hemos ido a muchos, de todas las actividades del país en general. En Miami es un lugar donde se lee mucho de las noticias de Uruguay, se publica mucho y se mantiene en contacto con todas las actividades de nuestro país. Debe saber seguramente que ahora los uruguayos tenemos la esperanza de volver a un mundial de la mano de un director técnico argentino, ¿verdad? De Daniel Alberto Pasarela. Yo les voy a pedir que se queden un segundo con nosotros allí. Vamos a volver a Toronto
para ver si ustedes pueden establecer un contacto. Ya sería esto magia, ¿no? Pero yo supongo que se podrá hacer. Entre ustedes para saludarse. Espero que no se conozcan, o supongo que no se conocen, pero en este momento lo que nos está uniendo es la orientalidad, ¿no? Lo nuestro, lo uruguayo. Y en vísperas de una fiesta patria que en muchos lados se festeja de manera muy especial. Me gustaría saber si en Miami y en Toronto hay actividades previstas para mañana. Con respecto a Canadá, hablábamos ¿sí? de una recepción que iba a haber y todo lo demás. Pero esos clubes uruguayos, ¿se reúnen con motivo de la fecha patria de mañana? Vamos a Toronto. Sí, el día de mañana se reúnen en la embajada en Ottawa. Nosotros presentamos el día viernes 27 un espectáculo en el cual van a estar humoristas Los Fantoches de Toronto, un grupo del club, y también el grupo Entre Murgas, que viene desde el Uruguay, creo que viene desde Miami, y va a actuar con nosotros. Ese es el espectáculo que tenemos preparado como festejo del 25 de agosto. Perdón, ustedes están viendo a la gente de Miami, ¿verdad? ¿La estuvieron viendo? La estuvimos viendo, ahora nos estamos viendo a nosotros mismos. Está bien. Vamos a ver, ¿qué horas son allí en Toronto ahora? Son las 10:15 de la noche. O sea, una hora menos que aquí. La misma hora de Miami. La misma hora de Miami. Claro. Vamos a ver si en Miami los están viendo a ustedes y pueden mutuamente saludarse. Sería el ideal de la tarea periodística, poder salir del medio y que la gente se comunique sin necesidad de intermediaciones. Estamos en Toronto. Un saludo de ustedes para la gente que está en Miami. Estimados amigos, compatriotas de Miami, encantadísimos de haber tomado contacto con ustedes a través de esta genialidad de la producción de Canal 10 del reloj, y esperemos que esto sea el inicio de un puente que establezcamos. Bien se puede iniciar a través de los consulados mutuos para poner los dos clubes en contacto directo y que inicien un intercambio en todo lo que sea posible. Vamos a Miami ahora. En Miami seguramente... Sí, lo escucho. Un saludo para los compatriotas de Toronto. Los tendremos que ir a visitar, aunque seguramente no vamos a ir en el invierno. Pero están ya invitados a cuando vengan por aquí que entren en contacto con nosotros. Una cosita que quería decirles, como presidente de la Asociación de Uruguaya de West Palm Beach, nosotros tuvimos la suerte de tener el grupo Entre Murgas el sábado pasado, en el cual festejamos 274 años de independencia de Uruguay. Y les digo la verdad, es un espectáculo que vale la pena y van a estar muy contentos con eso. Muchas gracias. No pudimos escuchar con exactitud porque el audio falla un poco, pero captamos la generalidad del mensaje y lo retribuimos con creces. ¿Ustedes creen, los uruguayos que están en Toronto ahora, ¿ustedes creen que es posible establecer un vínculo fluido entre los clubes uruguayos y empezar a entramar una relación que haga la patria geográficamente más grande de aquellos límites que nos enseñaron en la escuela? Pienso que sí, sería muy importante tener un vínculo y poder intercambiar cada de sus clubes su riqueza, porque nosotros creemos que tenemos mucho para mostrar, para intercambiar. Creo que sería muy necesario eso. ¿Y qué opina la gente que está en Miami? Bueno, de nuestra parte lo mismo, estamos muy contentos de estar en contacto con ustedes en este momento y quisiéramos hacerlo esto mucho más seguido, quisiéramos estar en contacto para poder intercambiar todas las ideas y tratar de mejorar nuestros clubes de ustedes. Les quiero decir a estos dos contingentes que están bien, que nos están emocionando, porque sentir estas cosas, yo cuando sentía que uno de los integrantes de la mesa
hablaba del 174 aniversario de la Declaratoria de Independencia, estaba pensando, tal vez a muchos uruguayos que estén acá le preguntáramos cuántos años hace, y tal vez no nos supiera contestar con esa exactitud. Les quiero decir a los compatriotas que están afuera que en Nueva York, según nos ha comunicado el consulado, habrá un acto de homenaje a las 6 de la tarde frente a la estatua del general José Artigas, situada en la Plaza Zoo, y luego a las 8 de la noche en el Teatro La Tea, se presentará el conjunto uruguayo Entre Murgas, o sea que Entre Murgas, que va a ir para Canadá el 27, va a estar mañana en Nueva York. Gira, está de gira. En Suecia, un representante de la embajada nuestra que nos dijo que no hay cifras oficiales sobre los uruguayos que residen ahí. Hay 1.800 personas, se estima. Va a haber una recepción en la residencia oficial a la que asistirá un núcleo de 100 miembros de la colonia uruguaya. En Venezuela hay aproximadamente 11.000 uruguayos. Existen 2 centros, el Centro Uruguayo Venezolano de Caracas y otro en la ciudad de Por la Mar, en Isla Margarita. Mañana va a haber actos también con homenajes a Simón Bolívar y a José Gervasio Artigas, y se ofrecerá una recepción en el centro con sede en Caracas. Y allí va a estar Todo Murga, otro grupo del carnaval uruguayo. Señores, yo quisiera volver a Canadá o a Miami, están los dos en línea, los técnicos deciden. Estamos en Miami, perfectamente. Yo quisiera ofrecerles esta oportunidad que tengo entendido que es la primera vez que se hace en la televisión uruguaya, de una comunicación tan fluida, en directo, a través de la distancia. Quisiera hacerlos partícipes de la emoción que sentimos de que nos haya correspondido a nosotros en esta ocasión el poder establecer este tipo de comunicación. Sin duda no es mérito nuestro personal, sino del avance de la ciencia, la tecnología, las comunicaciones, que seguramente nos tienen que acercar mucho más que hasta hace algunos años. Yo pensaba gente que hace 28, 30 años que está lejos del país, qué fácil puede resultar ahora, en este momento, el vínculo con sus familiares, por negocios o lo que sea, ¿no? Quisiera saber a la gente de Miami si les resulta, a los uruguayos en general que están allí, además de los 4 representantes que tenemos hoy que nos honran, si les resulta, o si les puede resultar fácil el venir frecuentemente al Uruguay, si saben de gente que lo haga, o si hay mucha más gente que ha sentado sus raíces en ese lugar. Bueno, yo creo que Miami es una comunidad muy internacional, muy dedicada a los negocios con América Latina. Yo creo que los que estamos aquí sentados alrededor de esta mesa, todos tenemos oportunidad de viajar con bastante frecuencia a nuestro país. Y eso, o sea, sí, se hace muy fácil viajar desde acá. Y además nos sentimos que estamos en una ubicación privilegiada en el sentido de que Miami, como es puerta de entrada a los Estados Unidos, nos encontramos siempre recibiendo visitas de gente, de amigos, de parientes que vienen aquí o que van a otros lados y que hacen escala en Miami por una razón u otra. Ahí quisiera agregar otra cosa. Pero evidentemente es mucho más fácil para nosotros acá en Miami que para los de Toronto volver al Uruguay. Yo tengo la suerte de volver 3 o 4 veces por año y tengo la suerte de tener 6 hijos que se han criado todos acá en Estados Unidos y desesperan por volver al Uruguay. No en un día como hoy de la tormenta Santa Rosa, pero cuando se acerca noviembre y diciembre todos quieren ir para allá. ¿Se está sintiendo allí la tormenta que se siente acá o no? Créase o no, acá llueve mucho. Créase o no, que están lloviendo mucho. Nos iguala algo más que la nacionalidad y que la cercanía de la fiesta patria. Vamos a ir a
a Toronto, porque le quiero preguntar a esa gente también si el desarraigo es tan light como para los que viven en Miami les permite venir frecuentemente al Uruguay, o si la distancia se nota más y es más difícil ese retorno frecuente a reencontrarse con los barrios, con los amigos, con las escuelas, con todo aquello que seguramente hace los primeros recuerdos de la vida, ¿no? Indudablemente, señor Luna, en los 25.000 uruguayos que viven aquí varía los casos, algunos privilegiados que trabajan en una aerolínea, por supuesto, que viajan con mucha frecuencia, otros grupos familiares que tienen muchos hijos, les resulta muy oneroso y lamentablemente Canadá, aunque tal vez no se sepa, acaba de salir de una larga recesión y para un grupo de varios hijos y los padres les resulta una enorme cantidad de dinero que a veces, aunque quisieran estar allí con mucha frecuencia, no pueden. Afortunadamente las comunicaciones, el internet, hay un contacto directo a veces diario a través de los periódicos y las radios del Uruguay que suplen esa ausencia. Nosotros celebramos que allí en Canadá los estén saliendo de la recesión. Los uruguayos que estamos acá todavía estamos tratando de ver cómo salimos de la recesión. Yo les quiero agradecer sobremanera a los compatriotas que han prestado su tiempo y nos han dejado tanta vibración emocional esta noche desde Toronto, desde Miami. Les quiero agradecer muchísimo el que hayan participado en esta conferencia, en esta experiencia que evidentemente si tuvo errores técnicos fueron debidos justamente a la simultaneidad de la comunicación. Les agradezco muchísimo, espero en nombre de todos los que estamos aquí hoy que el día de mañana sea un día de celebración, de reafirmación patriótica, sin patrioterismos, que sigan sonando los tambores, que sigan sonando las guitarras, que se sigan haciendo tortas fritas, asados y tomando mate y jugando al truco. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Y si nos quieren decir algo, con muchísimo gusto, el aire es de ustedes. Simplemente felicitarlos una vez más por esta brillante iniciativa inédita que se siga dando y desearles a todos los compatriotas uruguayos en la diáspora, en el Uruguay, que tengan un muy feliz día mañana 25 de agosto y ahora nos conocen, estamos aquí esperando vuestras noticias, vuestras inquietudes y con Miami el compromiso establecido de iniciar actividades de club a club. Vamos a Miami ahora. Yo también sé. Perdón. ¿Quién hablaba? Perdón. No, yo también, señor. ¿Tengo tiempo para decir algo? ¿Cómo no? También una pequeña nota, señor Luna, si me permite, de que hubo una persona que no pudo estar con nosotros, que también toma parte de nuestra comitiva del Club Uruguay, que él se llama Walter Vicera y él es el que está el coordinador y el encargado de las Olimpiadas Especiales y cada vez que Aurora sale de viaje tanto a Perú, él siempre está presente. Hoy no pudo estar, pero estoy seguro que les manda un saludo. Retribúyaselo con muchísimo gusto. Vamos a ir ahora a Miami para la despedida. Supongo que estará... Queremos... ¿Perdón? Sí, adelante. Queremos acá en Miami mandarle un saludo a todos los uruguayos, las felicitaciones que corresponden a Canal 10 y a usted, señor Luna, por este programa que creo que nos une a todos los uruguayos que estamos en el exterior, con nuestra patria, a nuestros amigos en Canadá. Creo que es más fácil para ellos venir a disfrutar un poco de la temperatura más agradable que hay en Miami. Estamos a disposición para recibirlos y estrechar nuestros lazos de amistad y cultural para resaltar las cualidades que tiene nuestro país. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes allí también y seguramente vamos a intentar que este tipo de contactos sean más frecuentes. Por algo hay que empezar. Seguimos recibiendo mensajes. Somos integrantes del grupo cuarto 6 del Liceo número 1 de la ciudad de Mercedes, Soriano.
formamos parte de un proyecto llamado Mercedes 2000, que se basa en contactarnos por medio de correo electrónico con los mercedarios que viven en el exterior. Según estimaciones nuestras basadas en diferentes censos, creemos que entre 4 y 5 mil mercedarios se encuentran viviendo en el exterior, naturales de una ciudad que como población tiene aproximadamente 40.000 habitantes. ¿El porcentaje es más o menos el nacional o los mercedarios han huido de...? Parece que hubo una diáspora mercedaria importante, ¿no? Es más alto que el porcentaje... Y sí. Claro, es casi un 10%. Bueno, en realidad en el Uruguay, depende del periodo en que uno haga la estimación, en determinado momento hubo entre el 10 y el 12% de la población afuera. Ahora, si hay 300.000, estamos cerca de 10 también. El problema es que hay menos información en este momento, hace mucho que no se hace una encuesta de migración, pero de acuerdo, digamos, a la información del exterior, se podría llegar a unos 300.000 uruguayos fuera, que es un poco menos del 10%. Yo pensaba cuando hablábamos con la gente en Toronto, en Miami, diciendo, este trabajo que ustedes hacen de poner a todos los uruguayos en contacto, bueno, pensamos que fueron 10 esta noche, ¿no? Como dice, de 10 a 300.000. Bueno, pero es el esfuerzo que habría que hacer, pero es un símbolo, ¿no? Es un símbolo, evidentemente. Usted ha vivido 25 de agosto fuera del país, ¿no? Sí, sí, han sido muy emotivos y sobre todo en Australia por esa participación comunitaria que hay en los festejos, tanto en el club como en Uruguayos Unidos, donde se juntan 5 o 6 mil uruguayos en un lugar como la Rural del Prado para juntar fondos para obras benéficas a centros hospitalarios en nuestro país. ¿Y en España cómo es? Porque donde el idioma es el mismo, las costumbres son más similares. Es diferente. No se agrupa tanto la... No se agrupa, ahí es a nivel individual. Creo que ahora recientemente se ha abierto una casa de Uruguay en Madrid específicamente, pero en Madrid, claro, es a nivel individual. No hay esa necesidad al estar en un ambiente tan diferente como puede ser en Canadá o de Australia o de Estados Unidos con respecto a nuestro país, y como que se mimetizan más los uruguayos en España, pero digo, que entonces no hay capaz ese fenómeno de agrupaciones tan intenso como en países más diferentes, pero sí a nivel individual mantienen su vínculo, están dispuestos a ayudar si se encuentra la forma de hacerlo. Seguramente por esa atomización, por esa disparación, fue que justamente lo que nos habíamos propuesto de Barcelona no pudo ser, porque estaban todos de vacaciones, porque a las 3 y pico de la mañana, seguramente donde las diferencias de clima, de idioma, culturales, son más fuertes, ahí se debe apretar más la necesidad mayor de reafirmar la identidad, ¿no? Claro. ¿Y qué hace, por ejemplo, un consulado, aparte de lo estrictamente consular, para aportar esa reafirmación de la identidad nacional? Creo que lo fundamental es que las iniciativas comunitarias se sientan apoyadas desde el punto de vista oficial, desde el punto de vista del consulado. Una regla de oro es no interferir con las actividades asociativas de la comunidad, sino responder a los llamados de ayuda, colaboración, contactos que uno les pueda hacer, pero mantener esa independencia de las asociaciones respecto a la gestión consular. Y participar en todo aquello que nos sea pedido. Y además, por ejemplo, también grupos de teatro también hay, que seguramente en Canadá, en Estados Unidos también. O sea, la gente busca sin número formas de reafirmar la identidad, ¿no? En los últimos años, profesor, se podría decir que los uruguayos salieron del país fundamentalmente por dos razones. Durante la dictadura y por razones económicas. O por razones políticas y razones económicas. Claro. ¿No? Que a veces es difícil establecer un límite entre las dos, ¿no? Sobre todo lo que pasó en los años 70, mucha gente se iba por razones económicas, pero también por una cierta falta de expectativas políticas, ¿no? O sea que es difícil encontrar, digamos, grupos claramente definidos.
Quizás los que se fueron solamente por razones políticas sean un grupo menor, ¿no? Pero lo que me impresionó de las entrevistas es que era toda gente que se había ido hace mucho tiempo, ¿no? Porque la migración en el Uruguay empezó en los 60, fines de los 60, pero fue muy fuerte a mediados de los 70. Esta gente toda se había ido antes, salvo el muchacho joven. Me gustaría saber si es que realmente la gente que se agrupa en los clubes es la gente de esa generación que emigró primero. ¿Qué está pasando con los hijos de esta gente? Si siguen manteniendo esa identidad. ¿Qué está pasando con los nuevos migrantes? Porque si bien la migración no tiene la intensidad de los años 70, pero ha continuado. No se detuvo. Yo creo que no se Vamos a analizar eso un poquito porque el Uruguay, de un país de inmigrantes, se transformó en un país de migrantes entonces. Vamos a ver qué perspectivas o qué consecuencias puede tener eso. Tenemos que hacer una pausa, ¿me acompaña? ¿Cómo no? Volvemos inmediatamente. Si usted tiene computadora y quiere comunicarse con el reloj por internet, puede hacerlo a la dirección que aparece en pantalla. Solamente por consultas al respecto, llame a Multired al teléfono 908 29 30. Fueron recapturados todos los presos que fugaron el domingo de la cárcel de Durazno. 3 cayeron en Florida, luego de un débil intento de resistencia, sorprendidos en una caseta de AFE, a orillas de la vía. Otros 3 fueron detenidos en la ruta 107, donde deambulaban empapados por la lluvia. Los 3 evadidos de la cárcel de Río Negro continúan prófugos. Prácticamente se normalizó la situación en el penal de Libertad. Solo 7 de los 108 presos que realizaban una huelga de hambre continúan con la medida. Son los 4 argentinos asaltantes de banco que solicitan cumplir la pena en su país y 3 uruguayos que piden traslado a otros departamentos para estar cerca de sus familias. 6 menores de 16 y 17 años fugaron anoche del hogar de evaluación del INAME, ubicado en la calle Burgues, donde estaban internados con medidas de seguridad. En pocos minutos se redujeron a los funcionarios, los encerraron, se colgaron de las rejas del techo, las vencieron y escaparon. Habían ingresado por hurto, rapiña y un caso de homicidio. Se realizó esta noche una marcha al cumplirse el 5º aniversario de los episodios ocurridos en los alrededores del Hospital Filtro, cuando se extraditaron a España varios presuntos etarras y donde resultó muerto el joven Álvaro Morrón. El acto comenzó con una concentración al pie del obelisco y los manifestantes se desplazaron posteriormente en silencio por Boulevard Artigas hasta el Filtro. Ya se vendieron 23.000 entradas para el clásico que se disputará este miércoles en el estadio a partir de las 20:10. En Peñarol vuelve Visera y Enrique de los Santos, mientras persiste la duda con Flores, que será probado mañana. En Nacional, Sosa y Alves estarán en el banco. Hoy se ensayó una fórmula de ataque integrada por Jorge Delgado y Mario Regueiro. El juez del partido será Daniel Bello. Una semana después del devastador terremoto, Turquía se ve castigada ahora por inundaciones. Varias localidades del oeste del país están anegadas por las lluvias en momentos en que 500.000 de personas quedó sin vivienda por el sismo. La cifra oficial de muertos por el terremoto asciende a 18.000, aunque no cesa de aumentar con el paso de las horas. El consulado de Turquía en Uruguay abrió una cuenta en el ABN AMRO Bank, donde se pueden canalizar la ayuda para los damnificados. Un juzgado de Asunción decidió hoy el procesamiento del expresidente paraguayo Juan Carlos Guasmossi por defraudación y peculado contra el Instituto de Previsión Social y le prohibió salir del país. El juez también ordenó un embargo de $300.000 sobre los bienes de Guasmossi, quien además deberá comparecer mensualmente ante la sede penal para garantizar su sometimiento a la justicia. Este miércoles continuarán los chaparrones y lloviznas, mejorando por el oeste con descenso de temperatura.
La mínima prevista para esta madrugada, 10 grados. Con la información retornamos mañana a la 1 de la tarde. Buenas noches. Está llamando mucha gente para felicitarnos por el esfuerzo. No las vamos a leer, por supuesto. Merecidas. Pero queremos trasladar esas felicitaciones al personal de Antel y al personal técnico de Canal 10, que hace 2 semanas están preparando esta conexión especial. No es sencillo, pero por suerte pudo salir todo bien. No por suerte, sino porque los técnicos de Antel, sino los técnicos de Antel y los técnicos del canal pusieron todo su esfuerzo y todo su cariño para que esto saliera así. Profesora, usted vivió parte de su vida en la diáspora. Sí. ¿Cómo fue la experiencia de irse, vivir afuera y volver? Yo siempre pensé que iba a volver, en realidad, y fue muy bueno. Yo todavía, ya hace 10 años que volví, pero todavía me levanto de mañana y digo, qué suerte que estoy en Montevideo. A mí me gusta mucho Montevideo y estoy muy contenta de haber vuelto. Tuve la suerte de poder volver cuando mis hijos todavía eran relativamente chicos. Después de la adolescencia ya los hijos empiezan a arraigarse y a la gente le cuesta más volver. ¿En qué países estuvo? Yo viví en Venezuela y también estuve en Francia. ¿Y se vinculó con uruguayos allá? Sí, sí, claro. Los uruguayos se vinculan mucho entre sí. En Venezuela... ¿Se buscan los uruguayos? Se buscan, sí. Siempre hay un espíritu bastante gregario, a veces exageradamente gregario, pero está bien. En Venezuela había varios clubes. Ahora usted dijo que había 2, uno en Por la Mar, en Margarita, y otro en Caracas. Es lo que nos informaron desde la embajada. Esos 2 existían en la época que yo me volví en el 87. Había también uno en Valencia, que era muy interesante. Yo una vez fui al club de Valencia en una época que hice un estudio sobre la comunidad uruguaya en Venezuela, estaba haciendo una encuesta. Y era muy interesante porque Valencia era una ciudad que se había industrializado muy rápido y había muchos obreros industriales con calificación que se habían instalado ahí y habían hecho un club bastante lindo, digamos, era una comunidad bastante unida. Y después están los uruguayos de Margarita, que son un grupo chico pero muy activo en su vida uruguaya. Y bueno, y en Caracas estaba el club, que era bastante grande. Había un colegio también donde trabajaban muchas maestras uruguayas y donde iban muchos hijos de argentinos y uruguayos. Era un lugar también donde la gente se frecuentaba, a propósito del colegio. Tenemos una llamada que hace un ratito está esperando porque con la transmisión no podíamos darle paso. ¿Me acompañan a atenderla? ¿Cómo no? Adelante, buenas noches. ¿Quién habla? ¿Aló? ¿Se cortó? ¿Se cortó? Entonces seguimos. Perdón a la persona que llamaba por la espera. ¿Cómo en esa circunstancia, profesora, viviendo fuera, se puede despuntar la uruguayez? Digo, ¿se puede reverberar un poco, se puede sentir un poco un ambiente propio? Yo, por ejemplo, cuando estuve en Nueva Zelanda, estuve en la casa de unos estudiantes, chicos de San Ramón, que estaban haciendo posgrados de lechería, ese tipo de cosas, y recuerdo que donde estaban viviendo, ellos iban a hacer un posgrado y volvían, pero la casa estaba embanderada con símbolos uruguayos, ¿no? No solamente la bandera, sino recortes de diarios, una cantidad de cosas que parece que fueran necesarias para sentirse cerca de lo que uno dejó, ¿no? En esos clubes, por ejemplo, en Venezuela, ¿se podía desarrollar lo nacional
se podía sentir... Sí, bueno, había varias cosas. Bueno, por un lado estaba lo que apareció tanto acá, el tema del carnaval. Parece que el carnaval está muy vinculado a la identidad uruguaya. Qué unificador que es, ¿no? Sí, había una murga uruguaya en Venezuela, que además a los venezolanos les gustaba mucho. El tema del carnaval. Había teatro también. Se habían empezado a hacer cursos para los chicos de historia nacional, digamos. En el club se hacían. Y bueno, después estaba lo que a la gente lo une mucho, que es la comida, ¿no? El que traía dulce de leche con aprole, y el tema de los asados, sí. Y la yerba, claro, que había uruguayos que la importaban, y entonces, digamos, después se vendía en el club la yerba. Entonces, claro, los domingos en general ahí en el club hacían asado. El tema de las tortas fritas no me acuerdo, un tema, quizás como en Venezuela hacía calor, las tortas fritas son más del invierno. No entraban mucho en eso. ¿Y cómo hacen los uruguayos para conseguir cortes de asado? Yo siempre me acuerdo cuando Atahualpa Yupanqui contaba que en París tenía un carnicero que cortaba el cordero como en la Argentina. No debe ser fácil hacer un asado. Exacto, pero hay conseguir leña y todas esas cosas. Claro, pero en Australia, bueno, hay buena carne, no es como la nuestra, pero hay buena carne, y hay carnicerías que son propiedad de uruguayos, y también hay carnicerías en las zonas donde vive gente de nuestra comunidad que está muy agrupada geográficamente, que australianos ahora tienen los cortes del asado uruguayo, y hay que pedir asado uruguayo a los australianos y entienden exactamente. Así que con los años y además está muy concentrada geográficamente, muy compacta en determinada zona, entonces eso facilita que haya cantidad de servicios que tienen en cuenta ese mercado. Claro, por supuesto. Vamos a hacer la última pausa esta noche y después les voy a pedir a cada uno un par de minutos de una reflexión final sobre este tema de la diáspora, como un prolegómeno de esta fiesta patria, a la que a lo mejor muchos le están dando hoy un valor distinto de que le hubieran dado, o por lo menos acercándose a esa noche de la nostalgia que tanto, que es tan uruguaya además y tan única, ¿verdad? Y que va a empezar bajo agua seguramente. Volvemos enseguida. Está en la cocina. Ya está en la sala. ¡Ahí está! A él también le encanta este aroma. Nuevo Fabuloso con 20% más perfume, más aroma por mucho más tiempo. Todo limpia mi nuevo Fabuloso, todo queda más fragante y oloroso. Mami, sos fabulosa. ¿Verdad, Lucas? Nuevo Fabuloso hace más feliz a tu nariz y más feliz todavía con su nueva fragancia Frescura Alpina. Nada puede ser más nuestro que el tango. Ahora vas a descubrir el color, el aroma, el sabor natural de un vino uruguayo. Tango, nacido para quererte. Yo no soy siempre la misma. A mi pelo hago lo que quiero, porque está sano. Esto es lo nuevo. Acondicionador Pantene Pro B. Ahora tiene agentes hidratantes que le dan nueva vida a mi pelo. Solo me peino, ya no lo desenredo más. Aunque seamos muchas, el brillo verdadero es uno solo. Nuevo acondicionador Pantene Pro B. Pelo tan sano que vos vas a brillar. Así reconocen los uruguayos el apoyo del Banco República a sus emprendimientos. Gente que piensa las cosas que uno plantea, analiza cada punto donde está de acuerdo y le parece coherente y correcto que lo debe apoyar, lo apoya. Y cuando le dice, mire, usted debe corregir tal cosa, lo dice con certeza, con firmeza y además con razón. Banco República, más de un siglo apoyando a todos los sectores productivos del país. Banco República, el Banco País. 这是给您的，如果您愿意，您将可以斡旋天地，扭转乾坤。
把握这个大好机会，将可使您的事业蒸蒸日上，飞黄腾达，犹如钻石般的灿烂夺目。也就是在10月的8号到15号，于中国广东将盛大的举办一场东方的商业展览会，您了解了吗？让我更清楚地告诉您。Evitur, viajes de negocios. Formamos su pareja, de Maricioli. 15 años brindando felicidad avalan nuestro prestigio. Llame al 709-9168 y cambiará su vida. Automatismos Roma, la solución. Coimbra y Limburgo. No saben qué camino tomar. Otros hacen su propio camino. White Horse, el gusto de saber elegir. La Escuela Matriz de Enfermería anuncia la apertura de sus nuevos cursos. 10 años formando profesionales respetados y con rápida inserción laboral. Informes e inscripciones por el 95 83 47. El reloj es un auspicio de Hades. Hades es único. Y Cabal, una tarjeta como la gente. Yo tengo a mi hijo en Francia, pero se casó. ¿Ah, sí? Se quiso ir casado 23 años. Una computadora con conexión a Internet pueden continuar intercambiando opiniones sobre el tema de hoy en el chat del reloj. multired.com.uy/el reloj. Les decía una última reflexión sobre este tema. Y usted me estaba comentando que tiene un hijo casado en Francia, así que tiene un apéndice de la familia. Sí. ¿Qué significa eso? Bueno, en realidad mi hijo se fue a estudiar. Es bastante distinto que la emigración, ¿no? Cuando la gente se va a hacer un proyecto afuera, aunque muchas veces una de las personas que hablaba decía yo me vine a estudiar y me fui quedando. También las historias son así, a veces la inmigración no es un proyecto totalmente definido, pero se va convirtiendo. Sobre la marcha se va convirtiendo. Hay de todo, hay gente que sale con la voluntad de buscar trabajo y de buscar otros horizontes e instalarse, otra gente que a veces sale un poco a la aventura y se va quedando. El tema de los que se van a estudiar y se quedan es un tema importante. En Estados Unidos es impresionante cuando uno ve las estadísticas de cómo los estudiantes que hacen allá los estudios optan muchos por quedarse, ¿no? Volvemos para el final en la pregunta que quedó pendiente hoy. ¿Uruguay, país de inmigrantes, se está transformando definitivamente en un país de inmigrantes? Sí, se transformó. Ya todo este segunda mitad del siglo XX es un país de inmigrantes. La última inmigración que tuvimos fue en los 50,
en esa inmigración posterior a la guerra que duró hasta mediados de los 50, que hay sobrevivientes todavía de ella, pero ese es un tema del pasado. A partir de ahí el Uruguay es definitivamente un país de migración. Y definitivamente. Bueno, el pronóstico sobre el futuro es difícil. Yo a veces pienso que el Uruguay puede volver a ser un país de inmigración, depende de lo que queramos hacer todos de este país, ¿no? Pero tiene cosas muy apreciadas. Por ejemplo, tenemos buena calidad de medio ambiente, tenemos muchos recursos hídricos, ¿no? No tenemos terremotos, no tenemos algunos, ve lo que pasa en Turquía, después del terremoto, inundaciones. Ese tipo de fenómenos naturales. Que podría volver a ser un país de inmigración, pero es cierto que también el fin de siglo, este es un fin de siglo de muchas incertidumbres. Lo que ha pasado en esta segunda mitad del siglo XX es que el Uruguay se convirtió en un país de emigración, pero además en un país de fuerte emigración, porque siempre, si miramos los datos, estamos a la cabeza, digamos. Junto con Cuba, por ejemplo, con El Salvador, con el Paraguay, que ha sido otro país de emigración también y ahora ha empezado a retroceder. Pero si lo miramos no como cantidad, porque nunca son muchos los uruguayos, sino como proporción con respecto a la población total, ¿no? Yo siempre digo que en México emigraron 4 millones, pero son solo el 5% de la población. O sea que el peso de la emigración en la sociedad uruguaya es mucho más importante que en México. Claro. La experiencia de vivir afuera, de ser un uruguayo del Uruguay pero afuera, ¿le ha permitido en algún momento palpar angustias en la gente que tiene necesidad de irse y de quedarse donde está? Se extraña, se añora, se siente la ausencia y por eso surge esa necesidad de asociarse y de tratar de paliar la distancia de esa manera. Y tratan de estar pendientes de los acontecimientos futbolísticos y nacionales, como las próximas elecciones, o de situaciones que estén pasando en Uruguay, y ellos de hacer algo respecto al país que dejaron y del que sienten el vínculo muy vivo. ¿Usted cree que tendrían que votar en el exterior, en los consulados, en las embajadas, los uruguayos que están afuera? Bueno, no es un tema para mí de decir. Hay países que votan. Sí, por supuesto. Es un tema que la sociedad en su conjunto y las fuerzas políticas tendrán que evaluar. Hay países que lo hacen, que tienen fuerte emigración, y hay países que no lo hacen. Hay un interés, eso sí lo puedo testimoniar, de todo lo que sucede en el país, y están pendientes y viviendo muy de cerca, a pesar de la distancia, lo que acontece en nuestro país. Buen diplomático. ¿Usted cree, profesora, que tendrían que votar los uruguayos que están fuera? Yo soy partidaria de integrar a los uruguayos que están afuera a la mayor cantidad de actividades posible. El voto es una posible. Bueno, Italia, Francia, son todos países. Yo soy como descendiente de italianos, podría votar y en realidad no sé hablar italiano. Entonces, a mí me parece que es una medida interesante, y una población tan chica, integrar a los que están afuera quizás nos abre otros horizontes, ¿no? De todas maneras, no es a nosotros que nos corresponde pensar. No. Yo les agradezco mucho que hayan estado acá esta noche, que hayan compartido con nosotros la emoción de esta transmisión y de esta comunicación. Con mucho gusto. Y espero que nos volvamos a encontrar en otro Sí, una noche de emociones, Luna. Yo le querría felicitar por esta iniciativa, única creo que en la televisión nacional. Hasta hoy. 2 videoconferencias. Y creo que una reflexión es dejar el país a través de este fenómeno de la segunda mitad de nuestro siglo, pero tenemos que enfocarlo que sea agrandado, sea expandido.
y tratar de aprovechar esos recursos que tenemos también en nuestra gente en el exterior para que se integren a la gran tarea del desarrollo del país, porque yo nunca pude, no conocí a un uruguayo que me dijera no estoy interesado de lo que pasa en nuestro país. Por lo menos los que se vinculaban con el consulado siempre tenían su interés en los acontecimientos y en hacer algo por nuestro país. Y creo que este programa va a contribuir mucho a crear una conciencia en nuestra sociedad de este fenómeno y que va a ser recordado. Por lo menos mañana es un día feriado y podrían pensarlo, no hay diarios, a lo mejor la gente podría celebrar sobre este tema y vaya a saber si esto no se transforma en el principio de algo, ¿no? Usted sabe que en México, en los pueblitos donde hay muchos inmigrantes, tienen un día que se llama el Día del Ausente. Es un día que hacen una fiesta y conmemoran a los que no están. A los que están en otro lado. O a los que, sí, los que no están viviendo ahí. Claro. Bueno, a lo mejor es una iniciativa que también recoge años. Gracias de nuevo. Gracias a Muy ustedes. amables por haber estado acá. Felicitaciones. Amigos, a ustedes los estamos invitando para el próximo martes. Tenemos toda la intención de volver a encontrarlos. Ojalá a ustedes les pase lo mismo. Que tengan buena semana. En capítulos anteriores. ¿Cómo vamos a encontrar a Lisa aquí? Estoy enfermo. ¿Sí? ¿Qué tienes?